Bueno, en primer lugar, a nombre de Fundación Sol, ¿no? Agradecerles su presencia, su participación. Eh, bueno, en esto, esta es la culminación de un proyecto que venimos trabajando en conjunto con Fundación Rosa Luxemburgo desde marzo de este año, en distintas instancias, con distintos dirigentes, ¿no? de sindicatos de distintos sectores a nivel nacional. Bueno, agradecer a los compañeros, las compañeras que participaron de estas actividades. Tuvimos hoy esta tarde también un taller para trabajar sobre estos temas relacionados con la negociación colectiva ramal, ¿no? Que es una demanda muy sentida del movimiento sindical, ¿no? En Chile. No es la primera instancia, nos hemos ido encontrando en distintos momentos, ¿no? en la historia de Fundación Sol para abordar este tema, ¿no? Seguir debatiendo, aprendiendo, compartiendo, ¿no? Con las distintas realidades que se viven en el mundo sindical, ¿no? Un mundo sindical que, como sabemos, está muy fragmentado, ¿no? Eh, y tiene estas características, ¿no? Con las que nos toca avanzar, ¿cierto? Organizarnos. Así que, en primer lugar, eso, un agradecimiento. Quisiera también pedirle un aplauso a los compañeros y compañeras que participaron. Muchas gracias. Agradecer también a FENAFUCH, que nos facilita este lugar, ¿no? Los dueños de casa, como se dice. Así que también un especial agradecimiento. Mucho de esto se logró gracias justamente a la organización sindical, si no, probablemente no podríamos estar en este auditorio, que como ustedes saben, esta no es una facultad tampoco ajena a todo este tipo de discusión y sabemos bien qué posiciones defiende. Entonces, en ese contexto, es toda una novedad que esta actividad se desarrolle acá también. Así que agradecer a los compañeros también, a la compañera Miriam, a todos los miembros del sindicato. Si podemos darle un aplauso también. Bueno, siempre se nos va a olvidar generalmente agradecer a algunas de las personas que nos apoyaron en todo esto, que fueron muchas personas. Eh, y también agradecer a las compañeras que han venido de Argentina y Uruguay a acompañarnos para contarnos también sobre su realidad, compartir experiencias, ¿no? Ver que hay otras alternativas, ¿no? Que irnos conociendo, ir viendo cómo podemos ir imaginando nuevas posibilidades, nuevas alternativas, ¿no? En este mundo sindical que también eh, tiene una gran potencia, ¿no? Como el mundo sindical, con su tradición y su historia, ¿no? En Chile. Así que, bueno, sin más, les dejo con nuestra compañera Karina Narbona, que va a ser quien nos va a acompañar, a orientar en toda esta actividad. Así que, bueno, sin más, nuevamente agradecerles y vamos a tener ojalá un buen debate, unas buenas ideas sobre lo que es la posibilidad de esto que estamos buscando, ¿no? Que es poder unirnos y negociar ramalmente en un futuro no muy lejano como movimiento sindical, ¿no? Así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo voy a tener este papel de moderadora. Me presento primero. Mi nombre es Karina Narbona. Soy investigadora de la Fundación Sol. Tengo una formación de base como antropólogo social y hace poquito terminé mi doctorado en estudios latinoamericanos. Hace muy poquito, en realidad, hace un mes. Y bueno, he podido también participar en procesos de fortalecimiento sindical y es algo que viene haciendo la Fundación Sol hace bastante tiempo. Quiero compartir un poco una introducción, un marco político del seminario que aquí nos ocupa para después presentar la estructura
de la mesa, de cómo van a ser las intervenciones de las compañeras acá y el compañero aquí presente. Bueno, no es ninguna novedad que Chile es conocido mundialmente por haber aplicado un programa neoliberal muy acabado, que se ha ocupado de referencia por organismos multilaterales, como referencia para la región, y que ha tenido todos los visos de un modelo, entre comillas, ¿verdad? Un modelo a imitar, un modelo a seguir. Este programa neoliberal, bueno, sabemos que también dentro de los ámbitos muy diversos que tocó, de todo el rediseño de la institucionalidad del país, hubo un eje en el que tal vez no se ha discutido tanto a nivel como de la escena pública, pero que fue fundamental dentro de este rediseño completo de la institucionalidad, que tiene que ver justamente con el eje de las relaciones productivas, con lo que sucede en el mundo del trabajo, y con la readecuación de todo el marco del movimiento obrero organizado. La readecuación, digo, de toda la estructura jurídica, de todo el modo de funcionamiento de las organizaciones sindicales y el modo de funcionamiento de la negociación colectiva. Y en este plano es ineludible referirse al plan laboral del año 1979, en el cual cambia por completo la forma de funcionamiento de los sindicatos a través de las disposiciones legales. En el camino a esta readecuación del marco de la organización sindical y de la negociación colectiva, se libraron una serie de decretos que buscaron desregular el ámbito de las relaciones individuales de trabajo. Y hay que recordar ahí siempre el hecho de haber abierto la subcontratación a todos los niveles, por ejemplo, o la liberalización del despido. Y luego, habiendo despejado ese terreno, se introduce esta norma que lo que hace, a diferencia de las normas sobre la regulación de las relaciones individuales, lo que hace en el ámbito del derecho colectivo es sobreregular para inhibir la acción del sindical y de la negociación colectiva a través del Estado, con una sobrepresencia del Estado y cortando una gran conquista de la clase trabajadora, que era la posibilidad de negociar más allá de la empresa, particularmente a nivel de rama económica. Entre otros puntos, el plan laboral se hablaba de que tenía 4 pilares: el de la negociación colectiva exclusivamente a nivel de empresa, es decir, ultra fragmentada, es uno de los pilares, el más importante podríamos decir, pero luego está lo que se llamó el paralelismo sindical, también en su momento se la trató en otros términos, como pluralismo organizacional, y que permitía el paralelismo de sindicatos en el nivel ya reducido, que es el de la empresa, y además de grupos negociadores. El otro pilar se llamó la huelga que no paraliza, con el reemplazo de trabajadores en huelga, entre otros mecanismos, y el último, la despolitización sindical, impidiendo tratar temas atingentes al conjunto de la sociedad por la negociación colectiva, y además incluso en el ámbito más atomizado que es la empresa, incluso en ese ámbito se impide negociar las llamadas materias atingentes a las facultades administrativas del empleador. Todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo, con la reconversión productiva, la contratación, etc. Entonces se despolitiza incluso ese espacio más local. Y lo que tenemos es que con esta gran arremetida patronal en dictadura se logra agudizar el fraccionamiento de la clase trabajadora. Y ese es el marco desde el que partimos, ¿verdad? De una clase trabajadora en Chile ultra fragmentada, ultra atomizada y con condiciones como las que conocemos. Nivel de salarios muy bajo. Tenemos que en Chile el 50% de las y los trabajadores gana menos o lo mismo que 583.000 pesos líquidos. Esto es descontando las cotizaciones. Y eso equivale a cerca de 610, 611 dólares. ¿Y cómo se llega a fin de mes en estas condiciones? Bueno, con el endeudamiento, que es otra forma de esclavitud moderna. Entonces, en este escenario tan difícil, donde tenemos cerca de 9.000 sindicatos activos, en realidad 8.700 sindicatos activos, y la mitad de ellos tienen 50 socios o menos, en este escenario tan fragmentado, bueno, estamos nuevamente empujando esta
este reclamo histórico de la clase trabajadora en Chile, que es lo de poder negociar de manera unificada, ¿verdad?, para que la negociación colectiva tenga eficacia, cosa que no tiene hoy en día. Y es en ese marco que a lo largo de todo el año hemos estado desarrollando un proyecto con la Fundación Rosa Luxemburgo, que, como adelantaba mi compañero Benjamín, busca elaborar una propuesta desde el mundo del trabajo, desde distintos sectores, de negociación colectiva ramal, que pueda hacer frente a todas las complejidades como las que presenta la realidad chilena. Y en este marco, de un proyecto largo de un año, este seminario viene a ser como una especie de cierre. El cierre de una reflexión larga. También hoy día tuvimos el taller anteriormente, y ahora queremos poder dar una reflexión un poquito más amplia, porque este es un público más amplio también el que nos acompaña aquí. Y para eso tenemos invitadas a panelistas que voy a pasar a presentar. Bueno, a mi derecha, mi mano derecha al principio, está Pamela Enríquez. Ella es dirigente sindical, presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero y dirigente del Sindicato del Banco de Crédito de Inversiones, BCI, de Chile. Claudia, sí, un aplauso, por favor. Sí. Aquí tengo a mi lado a Claudia Lártiga, dirigente sindical, integrante del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada de Uruguay. Y bueno, que no es poco. Y a mi lado izquierdo tengo a Clarisa Gambera, dirigente sindical, secretaria de Género y Diversidad en la Conducción Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y en la seccional capital de la Central de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, CTA Autónoma de Argentina. Y finalmente a mi compañero Gonzalo Durán, que es investigador en Fundación Sol y profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Él es economista, tiene una maestría en Economía del Trabajo y un doctorado en Ciencias Sociales y Económicas. Bueno, les cuento cómo está pensada esta mesa. Vamos a tener 7 minutos por expositora para poder referirnos, en el caso del mundo sindical, a las experiencias sindical y negociadora concreta que han podido vivir y conocer desde su ámbito, desde su rubro. Sé que tuvimos antes también una discusión al respecto, pero entendiendo que es un público más amplio, les pedimos también reiterar algunos puntos que hemos visto que caracterizan el funcionamiento de la negociación colectiva en sus sectores, y también entrar a una discusión un poco más pliaguda, que es cuáles son los lados oscuros, las dificultades, las complicaciones que se presentan en un escenario como el actual, con gobiernos sumamente antisindicales. Entonces, les pido ir sobre esos temas brevemente, son 7 minutos, y después vamos a tener 40 minutos para responder las preguntas del público. Van a ser preguntas por escritas. Cuando estén exponiendo las compañeras y el compañero, pueden levantar la mano si se les surge alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, y nos vamos a acercar con una tarjetita, y en la tarjetita pueden escribir, si quieren, su nombre, el nombre de la organización y también a quién va dirigida la pregunta. Después vamos a hacer un filtro, si es que hay preguntas que se repiten, no, vamos a plantearlas solamente una vez, y vamos a tener 40 minutos para responder. Y me queda por mencionar el caso de Gonzalo, que nos va a hacer, ya que hizo su tesis de doctorado sobre negociación ramal, sobre la experiencia en Chile y la experiencia internacional, nos va a hacer una reflexión sobre esa experiencia desde la evidencia estadística y también desde un marco teórico, desde las ciencias sociales. Bueno, vamos a partimos con Pamela. Son 7 minutos, yo voy a estar avisando cuando estemos. Ahí está. Ah, súper. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar acá y ver tantas caras conocidas. Hemos estado en muchos otros momentos importantes en nuestro país, en actividades importantes. Hemos estado en la calle con muchos de ustedes,
manifestándonos en estos últimos años. Así que me siento muy bien acá, junto con los de siempre. Y también saludar a los alumnos que estuvieron en el taller, que se interesan por estas materias que son un poquito densas, que muchas veces son fomes, que no le llaman la atención al común y corriente de todos los trabajadores y trabajadoras. Así que felicitaciones. Mi nombre es Pamela Enríquez, vengo en representación de la Confederación Bancaria y Afines. Una confederación que el próximo año va a cumplir 80 años. Es una confederación antigua que ha pasado por múltiples ciclos y periodos de la historia en Chile. Y una confederación también que tiene vocación de servicio hacia los trabajadores, las trabajadoras y también hacia el mundo popular. Por eso me llama mucho la atención de este seminario, de su título, que es una alternativa popular y sindical. Qué maravilloso juntar esas dos cosas, por lo popular y lo sindical, porque hoy en día lo sindical está bien a mal traer. O sea, uno no con tanto orgullo de repente dice yo soy dirigente sindical, ¿cierto? Porque no estamos muy bien vistos. Entonces, eso es uno de los puntos que yo creo que tenemos que empezar a modificar de nuestro sentir como país. Estaba pensando qué podría relatar yo acá, pero bueno, en vista de este auditorio, me gustaría que pensáramos en los últimos años en nuestro país, como lo que hemos pasado desde un estallido social, que pusimos tanta expectativa, tantas esperanzas en este cambio del estallido social, que nos movilizamos, que nos defraudó, que nos sentimos por el suelo después al ver que todo continuaba igual, ¿cierto? Y después los dos procesos constituyente y constitucional que fueron también terribles para la moral y para el quehacer de nosotros como dirigentes, como trabajadores, todo continúa igual. Entonces, por eso yo dije, pucha, qué rico que se den estos espacios, Seminario Internacional, Popular y Sindical, porque estamos aquí de nuevo con la esperanza de que una negociación ramal nos ayude tal vez a que la desigualdad en nuestro país sea menor, a que los abusos en nuestro país se vayan restando. Pero eso necesita también de nuestra parte. Yo creo que ya hemos hecho ya sabemos lo que pasa en nuestro país. Ya tenemos el diagnóstico completo y revisado y último revisado. Sabemos en qué estamos fallando en forma colectiva, en forma individual. Y tenemos que tomar manos a la obra, como decía hoy día nuestra periodista de la Confederación Bancaria. Tenemos que tomar el trabajo y la iniciativa de unir nuestra clase, unir nuestro sector y empezar a formar una nueva dirigencia sindical, un nuevo sindicato contemporáneo que venga tal vez a dar una luz o una solución a tanta problemática que hay hoy en día en el mundo laboral, lo que es la transformación digital, lo que es la pérdida de puestos de trabajo, lo que es la deshumanización del mundo del trabajo. Todo eso tenemos que verlo con otros ojos, otra actitud, otra conciencia. Yo creo que necesitamos trabajadores, dirigentes con una nueva conciencia. Y yo creo que ese es como un mensaje que quería dejarles en un principio y también contarles que como Confederación Bancaria, siempre preocupados de
de los derechos de las y los trabajadores. Primero también en Seguridad Social, somos cofundadores de la coordinadora No Más AFP. Y ahora también co-construimos una propuesta con Fundación Sol, que acá la trajimos, muchos de ustedes ya tienen el libro, porque quisimos ser un aporte a la discusión. Acá no hay nada resuelto, no está la receta mágica, sino que es el inicio de la discusión y del debate. Esto nace desde el sector financiero, el sector bancario, pero puede ser aplicado en todos los sectores. Y es nuestro aporte como trabajadores del sector para que empecemos a conversar y empecemos en forma solidaria a avanzar en un camino que puede ser largo y en un camino que puede tal vez tener muchos tropiezos, pero yo creo que debemos ya comenzar y dejar todo lo que pasó con la experiencia que nos dio y empezar a construir entre todos. Esta propuesta, bueno, se basa en 3 pilares fundamentales, que son la solidaridad, la unidad y la participación. Solidaridad porque es una propuesta de negociación ramal que va desde las organizaciones sindicales, desde el trabajador organizado, pero que abarca a todos los trabajadores en general, ya sea que estén dentro de un sindicato o estén trabajando de manera particular. Es una propuesta que es una propuesta de unión, porque sin esta unidad no es sostenible una negociación ramal. Es necesario que empiece una desfragmentación del sector bancario, del sector financiero y, bueno, de todos los sectores. ¿Por qué? Porque solamente a través de la unión podemos lograr tener o crear una nueva fuerza en los trabajadores y en la organización sindical. Y participación, porque todos vamos a ser partícipes. Tenemos que tener la capacidad de nuevamente conectar con las bases, con los trabajadores. Tenemos que tener la capacidad de conectar con el pueblo. Y ese es el gran desafío. Yo creo que eso es un trabajo arduo y que vamos a tener que tomarlo en cuenta y ver qué herramientas podemos utilizar para ello. Yo me quedo hasta acá, ya vienen las preguntas y viene el debate más a fondo. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Bueno, ahí tocaste varios temas fundamentales. Hablabas de la importancia de la negociación ramal para disminuir la desigualdad, restar abuso. Qué importante ese rol que puede jugar en generar una concentración y una oposición en masa, ¿verdad?, a las políticas que contravengan los intereses de la clase trabajadora. Hablaste de la unidad de clase y de armar y formar una nueva forma sindical, un nuevo sindicato. Y ahí con también algunas menciones concretas de qué estaría conteniendo la propuesta, ¿verdad? Trabajadores con criterios de solidaridad, o sea, que trabajadores se unan en este arco de la negociación colectiva, sindicalizados y no sindicalizados. La unidad, la importancia de la desfragmentación, porque aquí tenemos un universo de miles de sindicatos, como una formación de 1000 cabezas, miles y miles de sindicatos, y cómo lo hacemos entonces para poder generar la unidad que va a negociar. Y es un gran desafío para el país. Y la participación, vamos creciendo a nivel de forma sindical, vamos teniendo sindicatos más grandes, pero también eso nos puede desvincular de las bases. Entonces, ¿cómo se logra esa participación? Y bueno, también hablaste de que esto es un largo camino. Yo, a propósito de eso, quiero dar la palabra a Claudia, que
que viene con esa experiencia de otro país, de ese largo camino, y que nos cuente un poco de lo que conoce, de las dificultades también. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lártiga, soy chilena, pero vivo hace muchos años en Uruguay, y con esto quiero ejemplificar lo digo para ejemplificar que Uruguay es un país muy generoso, porque me ha permitido, entre otras cosas, militar desde el ámbito sindical en toda mi vida laboral en ese país. Entonces, la única experiencia de negociación que yo conozco es la ramal. No conozco otro tipo de negociación, o sea, principalmente de rama, de sector, ¿no? Si bien hay experiencias de bipartitas entre los trabajadores, trabajadoras y la empresa, la principal es la organización de rama, ¿sí? Y este tipo de organización surge en el año 43, o sea, ya tiene unos cuantos años, ¿no? Es un sistema de negociación que está consolidado en Uruguay, ha tenido los vaivenes respectivos dependiendo qué gobierno estaba a la cabeza. Por supuesto que en la dictadura fueron suspendidos, ¿no? Luego funcionaron algunos acuerdos laborales de facto, pero en realidad como herramienta legal dejaron de existir o suspendidos, entre paréntesis, ¿no? Para luego ser retomado en el primer gobierno del Frente Amplio, en el año 2005. Entonces la ley que primero surge en el año 43, que es la ley de negociación colectiva llamada Consejos de Salario, tiene estos vaivenes que luego son retomados en el 2005. Este tipo de negociación llamado Consejo de Salario, justamente porque el eje principal que tiene es negociar los mínimos salariales, ¿sí? ¿Y quiénes negocian en Consejo de Salarios? Negocian, es un estamento tripartito. Negocian los trabajadores con las cámaras empresariales y el Estado. Quien fija las pautas, quien raya la cancha, quien dice vamos a jugar con esta pelota, este partido, es el gobierno, ¿sí? Y ahí el gobierno de turno dice, estas van a ser las pautas con que trabajadores y empresarios van a negociar. Para los próximos 2 años, los consejos de salario duran 2 años, van a negociar el mínimo salarial y las condiciones laborales, que nosotros le llamamos pautas extrasalariales porque es salario indirecto. Si bien no es salario, pero sí son condiciones laborales que permiten que mejore la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en esta triada, bien, se negocian los salarios para cada 2 años. En el año 2005 se consolida mucho más, ¿no? Está la reapertura de este tipo de negociación. Y lo interesante es que nunca han desaparecido. Si bien también Uruguay tuvo una dictadura cívico-militar, donde también los dirigentes sindicales y dirigentes de los movimientos sociales fueron desaparecidos, torturados, la negociación de rama no se va, ¿no? Ningún gobierno ha sido capaz de eliminarla. Entonces ahí están las hipótesis, ¿no? De por qué en la negociación de rama, que se instala con los consejos salarios en el año 43, ¿sí? Donde se fijan, se decretan los salarios mínimos y además se decreta, se expresa que las negociaciones van a ser por rama, exclusivamente por rama o principalmente por rama, no son capaces de desaparecer a pesar de contextos históricos súper desfavorables, ¿no? También en los 90, Uruguay es más lento respecto al ciclo neoliberal también. En la segunda oleada neoliberal es cuando Uruguay empiezan las privatizaciones. Si cualquiera de ustedes va a Uruguay es como vivir la película como más para atrás, ¿no? Como que recién se está empezando como a privatizar o intentando profundizar las privatizaciones. Entonces las hipótesis pueden ser, una es que la negociación al ser tripartita, los gobiernos por lo general se apoyan en el empresariado y el empresariado se apoya en los gobiernos, ¿no? En la triada siempre los trabajadores y las trabajadoras vamos a estar en minoría. No existe gobierno más que sea de izquierda o de derecha que nos apoyen los empresarios.
Entonces, una hipótesis es esa. Los consejos salarios les sirven también a los empresarios y les sirven también al Estado para normar, para contener, ¿sí? Que frente a cualquier circunstancia de precarización o ultra precarización laboral, esté esta triada organizativa que contenga, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la confrontación de los trabajadores en la puja, en la correlación de fuerza, ¿no? Porque acá tengamos o no tengamos, o sea, tener un tipo de negociación tripartita de rama, por supuesto que es mucho más favorable que la de empresa, pero eso ni que hablar. Pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene, en esta puja de confrontación, contiene y a los trabajadores nos permite negociar. Lo interesante en ese sentido es que la organización de rama, porque somos hijos de las circunstancias, de nuestro contexto, la organización de rama hizo que tendencialmente el movimiento sindical se organizara en rama. Entonces ahí está lo bonito de que ellos se unen, pero también la negociación de rama nos da la posibilidad, ¿no?, de que el movimiento sindical se organice por sector, donde diferentes oficios, ¿sí?, o profesiones en un mismo sector puedan hacer una única organización sindical, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy en el ámbito de la enseñanza privada. La negociación de rama es servicios de enseñanza. Esa es la rama, ¿sí? Ahí estamos todos los que trabajamos en enseñanza privada. Y luego hay 7 subgrupos. Por ejemplo, enseñanza universitaria y colegios privados, pero también tenemos, por ejemplo, institutos de discapacidad o institutos de idioma, incluso la academia de choferes. Si todo lo que sea como de enseñanza privada, estamos ahí. Pero ¿qué nos une? En la diversidad de esa clase trabajadora. ¿Qué nos une? Que estamos en servicio de enseñanza, el mismo sector. Y esa heterogeneidad nos da la posibilidad de tener unidad en la diversidad. Y eso es lo que nos da la fuerza. Entonces, también el otro factor importante para que no hayan desaparecido los consejos salarios es la puja, es la correlación de fuerzas. Mayor sindicalismo, mayor fuerza, mayor organización unitaria, pegan más fuerte, ¿no? Y lo otro que es fundamental, compañeras y compañeros, y lo traía Pamela, en esto de la esperanza fundadora de un sindicalismo unido, es que nosotros en Uruguay tenemos una única convención de trabajadores. Estamos todos y todas en la misma organización, que es el PIT-CNT. Estamos todos ahí. Entonces, con nuestras tensiones internas, las diferencias, todo lo que se quiera, pero cuando hay que salir, salimos todos juntos y juntas, en un único movimiento sindical. Y eso nos ha permitido generar agenda también, poner temas de la política nacional, que el movimiento sindical sea capaz de instalar temas, ¿no?, de poder problematizar respecto a lo que es mejor para una sociedad, y eso es fundamental. Entonces, ¿acá qué juega? Juega negociación ramal, que es súper favorable para la organización sindical, y un sindicalismo fuerte. Porque esta triada la está muy recostada, gobierno con empresariado, sea el gobierno que sea, vamos a estar en minoría siempre. Entonces, el movimiento sindical fuerte es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, yo saludo esta instancia, la posibilidad de estar acá. Además que yo, cuando llegó la invitación, yo decía, bueno, de que algo sirva de que he estado tantos años como dirigente allá en Uruguay, de poder devolver un poquito de lo que he aprendido de la experiencia, porque lo que sí he aprendido, y es un derecho fundamental y que es uno de los que yo más me apego y me encanta, es la libertad sindical. Creo que es uno de los derechos fundamentales, que es madre de otros derechos, que posibilita la negociación colectiva, y dentro de la negociación colectiva permite que los trabajadores se unan para poder luchar por sus propios intereses. Así que yo lo hablaba en la mañana, creo, en la radio, que decía, puedes conocer cómo es un pueblo respecto a su calidad democrática, de cómo es su libertad sindical, porque tiene que ver con cómo el pueblo es capaz de organizarse y qué restricciones tiene. Entonces, yo soy una defensora de la libertad sindical y nada, eso. Y muchas gracias por escucharnos, y a los estudiantes del
del taller, que hoy tuvimos un intercambio súper rico y seguramente toda la minucia, la experiencia es como más sabrosa. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, aquí tomé algunos apuntes. Solo para hacer el tránsito hacia la otra palabra, recordar nuevamente la insistencia de Claudia sobre la unidad orgánica que permite una negociación ramal y eventualmente con eso una conciencia de esa unidad también, o sea, como una conciencia, podríamos llamar, de clase, al menos por rubro inicialmente. Y eso, bueno, puede tener dos caras. Por un lado, también puede ser un factor de orden, no necesariamente un agente de cambio, si consideramos que hay un interés de Estado y empresario detrás de controlar las organizaciones grandes, esta unidad orgánica, de mantener el conflicto a raya, pero también puede ser un factor, un punto focal que pueda ayudar a cambiar, a subvertir este orden social, que es lo que apunta una política transformadora. Le doy paso a Clarisa, que además tiene ahí toda una reflexión desde la perspectiva de género y feminista que compartir con nosotros. Buenas tardes, soy Clarisa Gambera, yo soy de la Asociación Trabajadores del Estado, soy secretaria de Género y Diversidad de la conducción nacional de mi sindicato. Este año estamos cumpliendo 100 años, es un sindicato muy antiguo. Y es un sindicato muy grande, es un sindicato que tiene más de 350.000 afiliadas y afiliados. Es un sindicato que recién el año pasado pudo hacer una modificación de su estatuto que permitió incorporar la paridad y la posibilidad de que la Secretaría de Género y Diversidad sea secretaría, o sea, por primera vez estamos ingresando al secretariado en nuestra orgánica sindical y nos parece que es importante hacer esta mención porque yo estoy convocada a un encuentro donde estamos conversando sobre convenios colectivos de trabajo y contarles que esto es una novedad. En general son varones los que participan de los ámbitos de la negociación colectiva. Hay muy pocas compañeras en los sindicatos en general que son paritarias y hay un desafío enorme en poder pensar y formar y generar una masa crítica de compañeras que puedan estar participando de este ámbito, porque estamos convencidas que en los últimos años y desde las reflexiones que pudimos incorporar al sindicato desde los feminismos, aportamos una mirada que ahí decían las compañeras que en términos concretos se puede llamar salario indirecto, pero que la propuesta tuvo que ver con poder conversar al interior de nuestras organizaciones cuáles eran las demandas concretas que tenían nuestras compañeras trabajadoras, por qué el impacto de conseguir un aumento salarial es diferencial para mujeres y varones y qué cosas sí nos podíamos llevar de los ámbitos de negociación colectiva desde la mirada de los feminismos. Entonces pudimos defender salario, pero también incorporar licencias paritarias vinculadas a cuidado, pudimos visibilizar que cada aumento salarial repercutía distinto y que en lo concreto, en el bolsillo, no era lo mismo una mujer con chicos a cargo que una persona que no tenía pibes a cargo. Ese aumento de salario reproducía desigualdad, a menos que podamos mirarlo en esta clave, y que, bueno, creemos que todo este debate enriqueció mucho el ámbito de la negociación colectiva. Y voy a plantear algo que me quedaba resonando porque Pamela, la primer compañera, y supongo porque nosotros lo vimos del otro lado de la cordillera, la repercusión de toda la revuelta tan potente que pudieron construir acá en Chile y esa sensación de derrota. Bueno, hay un debate sobre qué es derrota y cuánto es reacción a la fuerza de lo que pudimos construir como revuelta. Esta idea de oleadas, ¿no? Cuánto nosotros pudimos poner en cuestionamiento y la reacción conservadora que es más virulenta cuanto más potencia tuvimos. Porque a veces hablar de derrota te ubica en un lugar
que te desvitaliza. Nosotras tuvimos una oleada feminista muy potente que nos permitió transformar la cultura en la Argentina en muchos aspectos, pero también transformar institucionalmente nuestras organizaciones y el movimiento obrero en muchos debates, algunos que salieron mejor. En mi caso, soy parte de la experiencia generacional de un sindicato de 100 años que nosotras ahora somos parte en paridad en las conducciones y que nos llevó mucho tiempo ese debate, pero con toda esa fuerza y esa oleada y esa cuarta ola del feminismo y esa marea verde que nosotras decimos que es marea sindical, tenemos el gobierno más antimujeres, antiderechos, misógino y negacionista en la historia de la Argentina. Ahora, hay derrota, hay reacción conservadora a la fuerza que pudimos nosotras y nosotros construir como pueblo en términos de democratización de las relaciones. Yo creo que hay mucho de reacción y nos toca ver cómo nos organizamos en esta etapa, porque la idea de derrota nos deja en una situación que parece que todo eso que pudimos, toda esa revuelta, toda esa potencia está ahí. Ahora hay que ver cómo se institucionalizan algunos debates, qué estrategias organizativas nos tocan en una etapa muchísimo más difícil. Un gobierno antifeminista, antisindical y antiestado. Yo soy trabajadora del Estado y les vengo a hablar del movimiento obrero argentino, que es muy importante y es muy fuerte en un contexto donde ganó la derecha. Es raro, es raro. Entonces, por ahí lo que pensaba era repasar algunos puntos, porque ustedes están debatiendo cuestiones concretas de cómo ir hacia una negociación colectiva más centralizada que permita tener la fuerza necesaria para lograr pisos que mejoren las condiciones del conjunto. Repaso algunas cuestiones y también hacer una reflexión, que es la reflexión que nosotras y nosotros tenemos en la Argentina, ¿no? Porque por un lado es esto, el orgullo del movimiento obrero argentino, un movimiento obrero que les cuento que no nace con el peronismo, nace antes, nace con los procesos migratorios, que traen ideas políticas a la Argentina, de los primeros obreros que se organizan en principio por oficio, muy vinculados a sus naciones, cada nación traía un oficio y organizaban mutuales en torno a ese oficio y a esa nacionalidad, lo cual hacía que estén muy cohesionados en términos de identidad. El peronismo viene y regulariza, reconoce esa estructura preexistente, lo reconoce porque entiende que ahí hay un sujeto social capaz de sostener las transformaciones que necesitaba la Argentina en ese tiempo y, por supuesto, que potencia enormemente ese reconocimiento de ese esquema organizativo previo, la posibilidad de la organización y el crecimiento. Ese movimiento obrero tan poderoso, construido con el peronismo, que para nosotros es un orgullo, está puesto en cuestión permanentemente. Sin embargo, y por ahí en primera persona, soy de las generaciones más jóvenes, me costó un tiempo entender lo importante de esas conducciones centralizadas que yo vivía como burocracia sindical durante mucho tiempo y cuestionaba, y entender el equilibrio entre la potencia del conflicto que hacía yo en mi sector de trabajo como delegada de base, que un poquito le echaba fuego a esa estructura que a mí me quedaba lejísimo cuando yo ingresé a mi trabajo y quería cuestionar condiciones muy concretas de laburo y que mejoras concretas, cómo eso es parte, esa relación entre esa cúpula centralizada y la posibilidad que tiene y que propone el movimiento obrero en la Argentina de tener delegados y delegadas de base, en ese juego y en esa tensión radicaba cierta potencia. Mucho tiempo fuimos todos muy críticos a esto. Sin embargo, cuando uno empieza a reflexionar y mira cómo el ataque es sistemático al movimiento obrero y a esta estructura que por momentos sentimos que está envejecida y que defiende no todo lo que nos gustaría en la calle, ahora estamos discutiendo, estamos intentando construir la unidad necesaria para hacer el paro grande que necesitamos. En ese debate nos damos cuenta que el enemigo sí entiende que somos poderosos y que eso que nosotros vivimos como límite o como burocracia o como lentitud no es tal, porque si no nos atacarían de la manera que nos atacan. Incluso en un país como la Argentina, que el 50% de la clase trabajadora se quedó por fuera de lo que podemos negociar en los convenios colectivos de trabajo, en los ámbitos de negociación colectiva formales, porque el 50% de las y los trabajadores de la Argentina están en la informalidad. Así todo, la posibilidad de que existan sectores formales con posibilidad de tener negociaciones centralizadas tira al alza al conjunto de la clase trabajadora.
Hablaban también acá las compañeras de este laboratorio chileno, todos estudiamos el laboratorio chileno de la instalación del neoliberalismo en la región. Bueno, en la Argentina hay distintas oleadas de instalación de esta idea neoliberal. La dictadura, que como decían las compañeras, fue una avanzada enorme, que suspendió la posibilidad de tener negociación colectiva, pero que no pudo barrer con las leyes que son desde el 53 vigentes, ni pudo llevarse puestos los convenios colectivos de trabajo. El movimiento obrero, incluso en su peor momento en términos de embestida, ustedes saben que la dictadura en la Argentina fue feroz, y fue feroz contra los delegados de fábrica, fue feroz contra el movimiento obrero organizado, pero sobre todo con los delegados de fábrica, que eran la correa de transmisión para generar la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Incluso en ese momento no se pudo barrer con los convenios colectivos de trabajo. Hoy tenemos convenios colectivos de trabajo que están vigentes desde 1975. El movimiento obrero los abroqueló para tratar de frenar la embestida de las oleadas del neoliberalismo. No se tocaron y siguen vigentes. Después tuvimos el menemismo. Y otra vez, el menemismo vino a hacer el modelo chileno, a descentralizar la negociación colectiva. El proyecto de Menem era la descentralización de la negociación colectiva, mientras que aumentaba la represión a todos los que se organizaban. De la Rúa quiso consolidar con una ley que se llama famosa Ley Banelco, que fue la estocada final que hizo caer al gobierno de la Rúa, que volvía a proponer la negociación colectiva por fábrica. El movimiento obrero, que estaba como esperando a ver qué pasaba, ¡boom! Eso implicó, por supuesto que en cada una de estas oleadas neoliberales perdemos cosas. Cada vez que logramos recuperarnos, arrancamos de un poco más atrás. Pero cada uno de estos momentos de embestida del capital contra la clase trabajadora se encontró con un movimiento obrero centralizado, organizado y con la fuerza y sobre todo con una intuición todavía vigente, incluso con el desprestigio que tiene en muchos sectores, de lo importante que es la negociación colectiva centralizada y no dejar que nos arrasen con todos los derechos que logramos conquistar. Macri intervino sindicatos, usó toda la legalidad que tiene el Estado para tratar de mirar todas las estructuras sindicales, los estatutos, mirar bien todo lo que estaba ilegal y a todo lo que había un poquito, o sea, hasta pretendió impulsar denuncias a los sindicatos porque no cumplían la ley de cupo sindical. Y las feministas, desde el sindicalismo, le dijimos a Macri, no nos vas a usar a nosotros para intervenir a nuestras organizaciones. Y le dijimos en ese momento, no en nuestro nombre. Usó todo el andamiaje de legalidad para tratar de intervenir los sindicatos. Ahora tenemos a Milei. Milei arrancó con un DNU, está vigente, tenía un apartado especial dedicado al sindicalismo y al movimiento obrero. La Corte Suprema lo tiene por ahora pisado, está ahí, es inconstitucional ese apartado. Estamos en una pulseada. Cada una de estas instancias del neoliberalismo son topetazos contra nuestra organización. Repaso por ahí algunos conceptos que hoy se hablaban en el taller y que son importantes. Tenemos una negociación colectiva, un modelo sindical con fuerte presencia estatal, muy tutelar, define estatutos, regula las elecciones, el reconocimiento o no a quien le otorga la personería gremial y es mediador en los conflictos entre sindicatos. Tiene esta tensión de que los gobiernos, cuando son más de derecha, hay una tensión ahí vinculada a esta fuerte tutela que tiene la presencia del Estado. La tutela, al sindicato se le otorga, el sindicato que tiene la mayor representación tiene personería gremial, existe la posibilidad de ser un sindicato simplemente inscripto, que no tiene esta categoría de personería gremial, pero son muchos menos los derechos que te da ser simplemente inscripto y no te sentás en la negociación paritaria. El caso de ATE, el caso de la administración pública es particular, tenemos dos sindicatos con personería gremial, ATE es el sindicato con personería 2, está el sindicato UPCN que es personería 1, los dos tenemos posibilidad de estar sentados en la negociación con el Estado por nuestro convenio colectivo. Bueno,
la personería gremial te otorga el derecho a huelga, las medidas de fuerza, la posibilidad de la negociación colectiva, la elección de delegados, la recaudación por nómina y la administración de obras sociales. Decirles que en el Estado se demoró mucho más que en el resto de las ramas la posibilidad de tener ámbito de convenio colectivo de trabajo. Nos ayudó mucho los convenios 151 y 154 de la OIT, fueron nuestro caballito de batalla. Hubo un primer convenio para el Estado que se firmó en el marco del menemismo. Les cuento que nuestra mirada como ATE, que éramos un sindicato con una mirada muy combativa en el marco de la reforma del Estado y los despidos que proponía el menemismo y las privatizaciones, no firmamos ese primer convenio colectivo de trabajo, hicimos un plebiscito y llenamos las urnas de votos que decían que no queríamos el convenio, que ahora lo requeremos. Pero en ese momento venía a consolidar cláusulas flexibilizadoras y nosotros estábamos discutiendo eso. En el 2006, con una situación política más favorable, firmamos el convenio colectivo y nos sentamos a discutir carrera, condiciones de trabajo y salario. Y ya comenzamos a poner una estrategia más vinculada a la afiliación para cambiar la correlación de fuerzas con las que nos sentamos en la mesa de negociación. Hay una compulsa, el sindicato que tiene más fuerza para establecer sus criterios es el que más afiliados y más fuerza tiene. Así que la afiliación y crecer y generar delegados en los sectores y delegadas en los sectores de trabajo es la estrategia de construcción de poder para cuando podamos tener acceso a la compulsa, se llama en la Argentina. Eso, tener el voto doble que le implica ahora al sindicato mayoritario muchas veces imponernos, por ejemplo ahora, imponernos una paritaria del 1% en un contexto de que perdimos 30% de salario en la Argentina, ¿no? Así que creemos, o sea, la propuesta es unificar, salir a construir poder. El poder se construye con delegados y delegadas en las bases y con centralidad en las cúpulas, todo lo posible, toda la articulación posible que permita cerrar y salir de esa segmentación o fragmentación. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, esto era un desafío casi que imposible en 7 minutos, sí. Intentar, y sabemos que pedimos mucho. Y creo que, bueno, has planteado una síntesis de un caso muy complejo también, porque, por un lado, como tú bien decías, está este poder que se presenta de manera muy clara en Argentina del movimiento obrero, y con estructuras centralizadas, pero que también están tensionadas por este juego que se tiene que dar con la democracia a nivel de base y la importancia ahí de la figura de delegados y delegadas, ¿verdad? Y de cómo opera como un escudo protector también, como el convenio colectivo en contextos como el actual sirve como punto de resistencia para no perder o sea, ya se pierden muchas cosas, pero para no perder mucho más, por lo menos. Y en ese sentido, también me quedo con tus palabras sobre no caer en la visión fatalista. Esto es claro, es un pie hacia atrás en un contexto muy difícil, pero la ola vuelve, ¿verdad? Esto se está organizando, las contradicciones están ahí y por lo tanto todavía hay una posibilidad de hacer historia. Y bueno, podríamos extendernos mucho más, pero voy a pasar a Gonzalo. Vamos a, de todas maneras, tener una extensión en el tiempo programado de la actividad. Vamos a terminar probablemente a eso de las 8:20. Y les recuerdo también la participación con preguntas. Pueden acercarse o levantar la manito a alguna de mis compañeras que están a un costado con las tarjetitas para hacer las preguntas a los panelistas. Y con esto les dejo a Gonzalo Durán. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Es un agrado estar acá y ver que el auditorio está lleno, siendo casi ya las 8 de la tarde. Yo quería partir mi reflexión con una pregunta más general. Justamente hoy día nos acompaña también la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿ya? Y Rosa Luxemburgo a comienzos del siglo XX se preguntaba
cuando ella hacía clases en la escuela de cuadros, preguntaba ¿qué es la economía? ¿No es cierto? Una pregunta fundamental. Y al responder esa pregunta, Rosa, ¿no es cierto?, decía, bueno, la economía es la manera como tenemos de entender el modo de producción capitalista, cómo funciona con sus contradicciones, con sus crisis, y también la forma que vamos a ver cómo eso se puede superar. Ella mencionaba en esos años, ¿no es cierto?, cómo la influencia de los economistas burgueses, que le decía, buscaban que la economía fuese algo muy complejo de entender, ¿no es cierto?, a través de fórmulas matemáticas, y que ojalá los obreros, las obreras no pudieran tener acceso, ¿no es cierto?, a entender cómo funciona el capitalismo, porque se entendía que si el obrero y la obrera veía, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba detrás de eso, iba a ser el punto final para el modo de producción capitalista. Entonces yo creo que eso es fundamental al momento de revisar este tipo de discusiones, ¿no es cierto?, cuando hablamos, en este caso, de la negociación colectiva. Una pregunta básica que me parece que viene de cajones ver bien qué es la negociación colectiva, para qué nos sirve la negociación colectiva, y ahí podríamos decir que la negociación colectiva efectivamente es un método histórico que ha usado la clase trabajadora, por una parte para transformar, ya se ha dicho aquí en el panel, para transformar cómo se distribuyen los ingresos, podríamos decir que tiene una función transformadora en ese sentido en cuanto a la distribución, distribuye poder económico. Piensen, y aquí voy a empezar a citar algunos datos, cifras que nosotros también hemos ido produciendo. En Chile, por ejemplo, pongámonos el día de hoy, jueves, ¿no es cierto?, 7 de noviembre. Si la jornada de trabajo comenzó a las 8 de la mañana, cuando eran las 11 de la mañana, ya las y los trabajadores habíamos financiado la totalidad de los salarios de la economía. Y desde las 11 de la mañana en adelante, los trabajadores y trabajadoras no se fueron a sus casas, ¿no es cierto?, siguieron trabajando. Pero esas horas de trabajo son para financiar las ganancias del empresario. Es, ¿no es cierto?, lo que Marx decía, esta masa de plusvalía que genera la ganancia empresarial. Y precisamente este dato que es concreto, es real para Chile. De cada 8 horas de trabajo, con 3 se financia el salario y las 5 restantes son para financiar las ganancias empresariales. Y la negociación colectiva lo que genera es contrarrestar esa relación. O sea, poder recuperar ciertas partes de esas horas que hoy en día no están llegando al bolsillo de las y los trabajadores. Pero la negociación colectiva, como se ha dicho repetidamente en este panel, no tiene solo una función económica, también tiene una función de distribución del poder político, de ampliar en el fondo la toma de decisiones, de poder que los y las trabajadoras organizadas en sindicatos puedan eventualmente contestar estas decisiones unilaterales que pone el empresariado, y por lo tanto, en cierto modo, también tiene una fuerza emancipadora en ese plano, ¿ya? Yo creo que ese es un punto clave. Tenemos la cuestión económica y la cuestión de la distribución del poder político, y ahí también es súper importante referirse ahora a la negociación colectiva por rama, porque la negociación colectiva, como la conocemos en Chile, las generaciones más jóvenes, es de solo un tipo, que es la negociación por empresas. Pero ¿qué es lo que nos dice la evidencia comparada cuando uno revisa, por ejemplo, cuáles son los países en donde la mayor parte de la clase trabajadora, cuando digo la mayor parte, me refiero a sobre el 60, 70%, 80, 90, 100% de la clase trabajadora, está protegida por la negociación colectiva? Esos países, y aquí subrayo, es algo que la evidencia es abrumadora, si no total, nos van a decir que todos esos países tienen negociación colectiva por rama de actividad económica. O sea, la pregunta es, teniendo negociación colectiva por empresa, ¿podemos llegar a un nivel de negociación en porcentaje que sea superior al 50%? No se conoce caso y no se ha conocido caso a nivel mundial, eso dicen los estudios, cuando uno revisa los datos, donde solo negociando a nivel de empresa tú llegues a
porcentajes del 60, 70, etc. Lo más alto por ahí son algunas ex repúblicas soviéticas, ¿no es cierto?, que tienen también una tradición más colectivista, que pueden llegar al 35, máximo 40%, pero de ahí no pasa. Entonces, ese es como un dato también bastante revelador. Lo que nos va a decir es que para llegar a un alto nivel de cobertura se necesita la negociación por rama. Y lo otro que nos dice la evidencia también súper claro, es que cuando tú tienes alta cobertura, alto nivel de porcentaje de trabajadores negociando colectivamente, eso también tiene efectos en la distribución del ingreso, que es el primer punto, ¿no es cierto?, que mencionaba. Pero además, yo quería referirme a que esto, acá en Chile, la negociación colectiva por rama no es algo que sea experimental de este momento, que nosotros estemos luchando por tratar de implantar algo que no es natural, quizás porque es algo que siempre aparece en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Como, ustedes quieren traer lo que pasa en Europa, pero aquí somos súper distintos a eso, o lo que pasa en Uruguay, en Argentina. Pero es claro que en Chile, como decía Karina al comienzo, la negociación colectiva por rama se desarrolló desde bastante temprano, ya sea a través de los tarifados, que se conoció, ¿no es cierto?, como los tarifados para fijar las tarifas mínimas, es decir, los sueldos mínimos, que eran tarifados tripartitos, muy parecido a la experiencia de los consejos de salario. Ya en 1937 habían tarifados de la industria gráfica, los hoteleros, y eso se fue consolidando paulatinamente con el tiempo, hasta llegar ya al gobierno del presidente Salvador Allende, donde los tarifados también ahí ya eran ley, ¿no es cierto? Hay una ley de tarifados. Pero también habían negociaciones colectivas bipartitas que eran a nivel sectorial, ¿ya? También eso existió en Chile. Por ejemplo, está el caso de los trabajadores de las radios, que tenían su contrato colectivo a nivel sectorial y negociaban con todas las radios que hoy en día conocemos, la cooperativa, todas las que estaban ahí, agricultura, estaban todas las radios como contraparte. No era tripartito, esa era negociación bipartita. También habían experiencias, por ejemplo, en lo que se conocían como las chancherías, que así se llamaban anteriormente. Entonces, lo que quiero decir es que ahí también hay algo que uno puede recuperar, ¿no es cierto?, de nuestra propia tradición. Y lo que hizo el plan laboral, lo que hizo la dictadura fue interrumpir ese proceso. En el año 72, cuando existían estas experiencias, que quizás no fueron las más mayoritarias, pero existían, en el año 72 la tasa de sindicalización en el sector privado de la economía llegó a ser cerca de un 40%, sector privado. Y todo apuntaba a que la tasa iba a seguir subiendo. Y eso fue lo que se interrumpió, ¿no es cierto?, como un proyecto político, un proyecto de clase, como mencionaba Karina, con este proyecto de instauración del poder del capital. Y por lo tanto, lo que hoy en día nos convoca es ver cómo nosotros podemos recuperar esa tradición que ya teníamos, ¿no es cierto?, desde los años 70, donde ya estaba bien desarrollada, y sobre todo pensando en esta idea, ¿no es cierto?, de la distribución de poder económico, cómo mejoramos también la distribución de ingresos en un país donde el 1% concentra el 50% de la riqueza, en un país donde de cada 8 horas 3 son para financiar salarios y las otras 5 para financiar las ganancias del empresariado, pero también en un horizonte también de ampliación del poder político, ¿no es cierto?, de avanzar en una idea de, podríamos decir, incluso como radicalizar la democracia a través de la participación de los sindicatos en la toma de decisiones a nivel nacional. Y por eso que a nosotros también nos interesaba, por ejemplo, que hoy día hubiera alguien de la esfera, por ejemplo, de la política institucional, digamos, alguien, por ejemplo, de algún congresista o todo eso, pero al final no lo logramos. Y no es casualidad, ¿no es cierto? Los gobiernos de turno, desde que se recuperó la democracia, siempre le han hecho el quite a intervenir o a tratar de actuar sobre este tema. Y este gobierno tampoco es la excepción. Si no, esto hubiese sido probablemente la primera
la primera modificación, la primera reforma que se debería haber planteado una vez que asumieron. Entonces eso también es algo que, por supuesto, aquí seguramente todos lo tenemos súper claro, pero es algo también que hay que tenerlo súper presente en el momento del debate, ¿ya? Y ahí yo me voy a quedar ahí para poder dar el espacio también ahora a las preguntas y respuestas y a la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por traernos todas estas cifras, estos datos y también esta reflexión sobre la distribución del poder económico y político y sobre cómo podemos también tener en cuenta nuestra propia experiencia histórica, que no ha sido en vano. Voy a pasar a leer, sí, es una difícil tarea, pero creo que puedo, no, todavía no hay una letra tan difícil. Voy a partir con esta. Dice así: la banca y el sector público son los sectores que más han avanzado en la negociación ramal. ¿Qué se ha hecho para compartir la experiencia con el resto de sectores? ¿Qué queda por hacer? Entiendo que esto, claro, dice, para cualquier panelista, aunque partiría ahí con Pamela, del sector bancario. Ya. Bueno, el sector bancario financiero no tiene negociación ramal. Partamos desde esa base. Es verdad que somos el sector que está mejor posicionado para ejercer una negociación ramal en un futuro próximo, porque los sindicatos, las organizaciones sindicales de la banca negocian. En realidad hay convenios colectivos, porque en la banca no se negocia, se acepta condiciones. Digámoslo, somos trabajadores de una industria totalmente muy poderosa y los bancos no negocian con los trabajadores, le ofrecen condiciones ventajosas y eso es lo que está pasando. Entonces no hay negociación colectiva ramal, eso es lo que aspiramos y por eso nosotros co-construimos una propuesta que nos lleve a una verdadera negociación colectiva, ramal, que genere una ¿cómo se podría decir? Que las riquezas que está obteniendo el sector bancario, las empresas bancarias, puedan también llegar a las y los trabajadores. Porque hoy en día las utilidades estratosféricas que genera esta industria no la perciben los trabajadores ni su familia. Los sueldos de los trabajadores bancarios son cada vez más bajos. Los beneficios van a la baja también. Entonces necesitamos urgentemente que nos organicemos, que nos unamos como sector financiero y que comencemos este camino hacia una negociación colectiva ramal. Eso podría ser la respuesta a esta inquietud de la persona. Gracias, Pamela. Gracias, Pamela. Bueno, esa pregunta fue bien particular, gracias por la aclaración. Voy a leer varias para poder aprovechar el tiempo y las podemos responder la mayoría entre todas las panelistas y el panelista. Esta dice así: ¿cómo afectaría una negociación ramal en la situación de Chile considerando la productividad en cada rubro? Ya que las exigencias son distintas en el mercado. Ahí quizás también nos pueden contar desde las experiencias uruguaya y argentina también cómo se ha hecho cargo de este factor en otros lados. No sé, ¿quién quiere partir quizás? ¿Tú, Claudia? Pensé que las iba a leer todas. Verdad, perdón. Ya, este es para Claudia y Clarisa. ¿Tienen veto de temas a negociar? ¿Y qué temas, si existen, están vetados? En Chile, por ejemplo, no se puede negociar materias de administración, como habíamos comentado antes. Y esta es una pregunta muy general. Dice, la negociación por rama, entiendo, ¿contemplará al 100% de las y los trabajadores o quedarán algunos afuera?
Aquí una pregunta respecto a la necesidad de revitalizar el movimiento sindical. ¿Qué mecanismos tenemos hoy para instalar la necesidad de la negociación ramal en la agenda mediática? Esta podría ser contestada por todas las panelistas. Me quedaría con eso. Podemos partir quizás desde allá, desde Gonzalo, Ya. y vamos en esta dirección. Sí, bueno, ahí voy a partir por la de productividad. Eso es un clásico argumento, el argumento de cómo vamos a sentar en una misma mesa de negociación, por ejemplo, a las grandes empresas con las empresas más pequeñas, que tienen distinta capacidad o espalda económica, ¿no es cierto? Y en base a ese argumento lo siguen desarrollando y dicen, bueno, entonces es una pésima idea, porque si tú sientas en una misma mesa, lo que va a generar es que la empresa pequeña va a verse en problemas y vas a terminar destruyendo puestos de trabajo. Y por lo tanto, eso va a significar que va a aumentar la cesantía y va a haber más pobreza, ¿ya? Ese es el argumento que cada vez que se discute del tema de la negociación por rama, aparecen los grandes medios de comunicación acá en Chile. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir ante eso? Aquí, qué mejor que las compañeras para dar una opinión. Yo voy a responder un poco a lo que hemos estudiado. En primer lugar, decir que, por lo general, cuando existe negociación colectiva por rama, se tratan de acuerdos que son mucho más cercanos al piso o al nivel de las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Eso es como el primer elemento. Y por lo tanto, eso releva otra cosa, que es que cuando existe negociación por rama, también existe negociación colectiva por empresa para complementar lo que pasa en ese piso que es bastante base. Entonces, con eso, las y los trabajadores después pueden negociar mejores condiciones por sobre la rama. Se va articulando en ese sentido la negociación colectiva. Eso como modo de funcionamiento. Ahora, también habría que preguntarse, cuando se dice eso de las productividades y todo, yo siempre digo, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo pasa en Uruguay? ¿Como que acaso ellos no tienen ese problema? ¿O cómo pasa en la mayoría de los países donde existe negociación por rama y que son altamente productivos, como por ejemplo en Austria, en Alemania, en Francia, los países escandinavos? Todos esos países que les estoy nombrando, existe negociación por rama. ¿O acaso ellos no se hacen esta pregunta? Porque no son economías que estén como en un apocalipsis, o sea, son economías que están funcionando. De hecho, todos esos países que les he mencionado son de los más productivos a nivel mundial y hace más de 60 años que han tenido negociación colectiva y negociación colectiva por rama. Entonces ahí también es bueno considerar ese tipo de evidencia, porque para este tipo de cosas pareciera que las personas que defienden, ¿no es cierto?, ese argumento es como que nosotros viviéramos en una isla y no tenemos contacto con el exterior, ¿ya? Entonces eso me quedaría con eso. En cuanto a la negociación colectiva, si puede contemplar al 100% de los trabajadores, efectivamente la negociación colectiva por rama lo que genera es extensión de beneficios, o sea, se generan las condiciones mínimas para una rama de actividad y luego todas las empresas que participan de ese sector van a tener que acogerse a esa normativa mínima, por así decirlo. Por lo tanto, claramente tiene que afectar al 100% de los trabajadores formales. Pueden haber vulneraciones, pero eso ya es materia, ¿no es cierto?, de otro tipo, donde los sindicatos fuertes pueden ser los mismos fiscalizadores. ¿Cómo revitalizar o qué mecanismos hay para revitalizar? Yo creo que es súper importante entender que este tipo de eventos sirve para poder generar más transferencia, ¿no es cierto?, de información. En Chile, con un sindicalismo de empresa, donde los sindicatos, como decía Karina, son muy pequeños, los recursos en infraestructura también lo son. Entonces tú ves que los sindicatos tienen presupuestos de 200.000 pesos al mes, con suerte para pagar una sede sindical. Y eso no es lo que pasa cuando hay negociación por rama. Cuando hay negociación por rama, tú revitalizas el debate. En Alemania, el sindicato de la IG Metall tiene cerca de 2,3 millones de afiliados y tiene tremendas sedes donde generan investigación de primer nivel,
al nivel de la academia y participan del debate público. Cuando negocia el sindicato metalúrgico en Alemania, en el fondo hay noticias en los medios de comunicación, comenzó la negociación colectiva. Entonces es algo que se transforma en algo natural para la gente. No es algo como tabú, como que negociación colectiva es algo que es retrógrado, no. Entonces para eso yo creo que es fundamental unir fuerzas. Por muy punto común que sea, yo creo que eso es fundamental también por una razón estratégica, que es cómo nosotros, las y los trabajadores, también pueden generar los recursos suficientes para generar campañas, generar actividades como esta, generar propuestas, ¿no es cierto?, que se pongan en el debate. Y yo creo que eso es clave, y también celebrar cuando hayan triunfos y reconocer esas victorias, ¿no es cierto?, para subir la moral. Yo creo que eso también es súper importante. Por eso cuestiones como lo que sucedió en el año 2007, cuando los trabajadores contratistas del cobre, por ejemplo, lucharon y generaron ahí una tensión, por ejemplo, eso hay que recordar esa memoria y transmitirla de generación en generación. Por ahí me quedaría. En relación a si hay temas vetados, está muy atado al momento político, lo que podemos o no negociar. En los momentos más favorables discutimos, incluso discutimos cierto andamiaje del Estado y proponemos, de hecho ATE tiene una tradición de debate sobre políticas públicas y propuestas de funcionamiento de la administración pública, que alguna vez fue parte de lo que se pudo trabajar en paritarias. Alcanza a afiliados, no afiliados, a todas las y los trabajadores de la rama, lo que logramos negociar, como decía antes, y mejora las condiciones porque derrama del conjunto, porque establece pisos. Pensaba que, por supuesto, en momentos como ahora, ¿no?, de avanzada del capital sobre el trabajo, hay un montón de estrategias que tienen para desarmarnos. Entonces, en estos argumentos de la productividad en la Argentina también hay un argumento que en este momento triunfó, y es que las empresas más chicas necesitan, para no fundirse, si en el caso de tener que despedir a un trabajador o trabajadora que no funciona, entonces apareció una ley que habla de que 5 trabajadores no son trabajadores, son colaboradores. Y bueno, nos van perforando porque en este momento, claro, o sea, hay un grupo pequeño, no está trabajando, son colaboradores, casi socios, raro, nos perfora la posibilidad de la indemnización que venimos defendiendo en los convenios colectivos de trabajo. Esto es así y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no?, los momentos en los que estamos perdiendo en relación a los debates. Y después pensaba en cómo revitalizar y meter en la agenda pública. Nosotras, por ejemplo, con el debate de los feminismos y tratando de meter el feminismo al sindicato, lo que hicimos fue trabajar mucho en la base, en todos los sectores, la posibilidad de la licencia por violencia de género y las licencias vinculadas a cuidado. Y la conclusión de eso es que hay un montón de compañeras jóvenes que, la verdad, de la historia del movimiento obrero y del convenio colectivo de trabajo, nada, recién pasadas a planta, algunas monotributistas, y de golpe el convenio colectivo de trabajo es bandera feminista porque le metimos toda la repartición pública y en sectores privados la licencia por violencia de género. Tramarse con donde está la vitalidad de los movimientos que están discutiendo socialmente es una estrategia para el movimiento obrero. Enfrascarse metidos adentro del sindicato no es por ahí. O sea, hay algo de ver dónde están las agendas vitales y nosotras trabajamos mucho en ver qué del feminismo incorporábamos, o sea, que nosotras discutíamos con el feminismo, que el nuestro era un feminismo de clase y qué se podía hacer adentro de la organización del movimiento de trabajadores para meter este feminismo y este cuestionamiento. Y la realidad es que surgió una corriente que se llama intersindical feminista, que involucra a los sindicatos tanto de la CTA como de la CGT, y que puso a discutir a compañeras y hizo crecer la participación de las mujeres. Y estamos discutiendo convenio colectivo de trabajo, estamos discutiendo debates que eran tradicionales del debate del sindicalismo, que durante mucho tiempo nos costó a nosotras meternos en ese núcleo duro de debate, y el feminismo está metido en esa posibilidad de generar agenda, perforar agendas mediáticas, y abrir, ¿no?, hacer más poroso, y la realidad es que somos muchas compañeras, somos muchas jóvenes, somos el 50% del sindicato, y todo eso está generando un debate que revitaliza cosas que parecían que estaban medio anquilosadas, ¿no? Así que ahora el convenio colectivo de trabajo es nuestro tema, hasta hace un tiempo no.
Bien, para complementar un poco lo de cómo afectaría la negociación ramal a los diferentes como sectores, sobre todo pensando en los sectores, en las unidades de negocio más pequeñas, ¿no? En esto que, bueno, sí, es una especie de terrorismo que justamente se escudan los grandes empresarios en los más chicos, ¿no? Como diciendo, bueno, si a nosotros nos va mal, a usted le va a ir peor. Y en realidad la negociación de rama lo que hace es ordenar la normativa laboral y la negociación. O sea, acá todos ganan. Ganan más algunos en ciertos momentos y los niveles de lucha tienen que ver con eso. ¿Quién va a ganar? Esto es lucha de clase, ¿sí? Y justamente cuando se negocia, los empresarios cuando van a negociar no negocian grupos de empresarios con grupos de trabajadores. Recordemos que estamos en la lógica ramal. Entonces, ¿quiénes negocian? Las organizaciones representativas del campo del movimiento sindical, que son los sindicatos representativos, y las cámaras empresariales, que son las representantes de los empresarios. No van a negociar sujetos, el gerente de tal empresa con un grupo de trabajadores, van los representantes empresariales, que ellos se organizan en sus propias filiales. O sea, así como los trabajadores y trabajadoras nos afiliamos a nuestros sindicatos, ellos también tienen sus organizaciones y construyen estas cámaras empresariales donde van a negociar. Entonces, en realidad, esto también despeja la duda, la competencia capitalista. La negociación de rama le hace bien al empresariado también, porque el empresariado tiene que entrar a competir, ¿no? Compiten entre ellos mismos, entre ellos en realidad su unidad es estratégica. Un compañero hoy decía, creo que en el taller, ellos están súper organizados, sí, se mega organizan por sus propios intereses, ¿no? Pero al momento de la competitividad ya no son tan compañeritos. Entonces, esa es el movimiento de los trabajadores y trabajadoras, sí tenemos los propios intereses y justamente eso es el gran desafío, ¿no? Limar esas asperezas organizativas para justamente generar que la patita de la representatividad sindical sea una patita fuerte. Y ahí engancho con lo de la revitalización. Nosotros consideramos que cualquier tipo de negociación que un sindicato quiera construir como una conquista, tiene que venir de una necesidad concreta. No se pueden construir máximas, porque ahí generamos burocracia y vamos, la superestructura de la negociación pasa a llevar la organización de base y la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. La plataforma es la que tiene que revitalizar el proceso de lucha y generar los métodos de lucha. Nunca superponer, nunca suplantar a los trabajadores y las trabajadoras respecto a su necesidad y los modos de lucha. Que se orientan, por supuesto, para eso están los sindicatos, orientan, pero siempre en consideración de la conciencia de clase que tiene en ese momento ese sindicato por su momento histórico, porque no es lo mismo un sindicato de 100 años que un sindicato que es nuevito, ¿no? Que está haciendo su experiencia hace 1 o 2 años. Entonces, los métodos de lucha tienen que, lo que revitaliza la negociación es primero que la plataforma sea sentida, sea construida en las bases, que salga de ahí, que se dé el debate y que después tenga la orientación política respecto entre el deseo que queremos, la máxima que queremos y lo posible. Y ahí juega el rol la dirección del sindicato o el sindicato, la orientación, ahí es donde juega. Y después es muy importante para revitalizar la lucha, es que seamos nuestros propios medios de comunicación, porque no es lo más popular cuando un sindicato logra un buen convenio colectivo o una reivindicación. No es popular, no salen los TikTok y no hay youtubers, como tenemos que ser nuestros medios de comunicación nosotros y nosotras mismas. Cuando un sindicato logre una conquista, tenemos que levantar esa conquista, tenemos que mostrarla como el modelo a seguir, como lo importante, ¿no? No, esto bueno, esto lograron esto y un poco de celo, no. O sea, tenemos que ser los propios, la propia propaganda, nosotros mismos, la difusión de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso también es importante para revitalizar y sí,
porque se nombraba, la compañera Pamela al inicio hablaba del estallido y del sentimiento de fracaso, y yo creo que si hay sentimiento de fracaso y es real, ese sentimiento yo creo que nos sirve de autocrítica, porque también los fracasos nos ayudan. Yo creo que no está mal decir que fracasamos en algo, o que algo salió mal. Yo creo que justamente decir esto no nos salió bien nos tiene que servir de lección y de autocrítica para avanzar, que es doloroso, ¿no? Y los procesos de revitalizar la lucha también tiene que ver con eso. Nos fue mal, y sí, nos fue mal. Y fue doloroso, y gente murió, y pasó lo que pasó. Y fue un fracaso para la clase eso, y para el movimiento popular. Yo también lo considero así, y no creo que sea esté mal decir que es un fracaso, porque también es parte de la historia de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Tenemos conquistas mucho menos que los fracasos, ¿no? Y cada error, ¿no? Tiene que servirnos de lección para seguir avanzando. Y respecto a si algún tema está vetado en la negociación, yo haciendo como de la experiencia de las negociaciones que me ha tocado participar, que también uno dice, como que uno piensa que es súper como un momento como icónico ese momento, y la verdad es súper también como humano, ¿no? No tiene como, uno dice, bueno, te vas a enfrentar a la empresa. En realidad tiene que ver con la construcción de la necesidad, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sindicato necesitamos para llegar a esos logros? Y los vetos, no hay veto de tema, o sea, todo lo que tenga que ver con nivel salarial, mientras, obviamente, basado en la realidad, en principio de realidad, ¿sí? Pero siempre entre el deseo de satisfacer una necesidad y lo posible que hay para llegar a eso. Y para eso es necesario decir, bueno, nosotros queremos lograr aumento salario real, por decir algo. ¿Tengo el sindicato para meterlo a la calle? ¿Tengo un sindicato fuerte, organizado, que pueda salir a luchar por eso? Y no. Y si no lo tengo, no voy a tener aumento salario real. Es así. Mi sector, mi sindicato, por ejemplo, una de las conquistas en el 2018, que fue de las más hermosas, porque dio cuenta de la conciencia de clase que tenían los compañeros y compañeras, fue cuando aumentó, hubo un piso mínimo para los salarios más sumergidos de nuestro sector, que lo tienen las compañeras y compañeros de mantenimiento, de limpieza, ¿no? Y cuando ellos lograron, se logró por Consejo de Salario, un aumento que le significó un aumento del 40% de su salario, fue unánime esa asamblea, unánime la emoción que dio de que todos los trabajadores estuvieran contentos y emocionados porque los sectores más sumergidos habían avanzado un poquito más. Y ese momento fue igual que, por ejemplo, tenemos la prohibición del despido de trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, que esos son, entonces, uno puede lograr tema salarial si tienes organización y puedes meter gente en la calle. Y después puedes, bajo ese piso salarial, negociar más cosas, que son las condiciones laborales. Pero para revitalizarlo yo creo que tiene que ser sentida la demanda. Nunca superponer lo que la dirigencia estime conveniente y tener una buena lectura del sector y una buena lectura de tu patronal y una buena lectura de la composición de clase de tus compañeros y en qué momento de su maduración política están. Yo creo que eso y la otra era de que los convenios colectivos, sí en Uruguay, o sea, los convenios en Consejo Salario sí alcanzan a todos los trabajadores y trabajadoras afiliadas o no afiliados al sindicato. O sea, esa también creo que es un valor en sí mismo respecto a la solidaridad de aquellos que, no creyendo de repente en la herramienta sindical, ¿no? El movimiento sindical es capaz de devolverle eso a los trabajadores y trabajadoras, que, bueno, siempre con la esperanza de que se organicen, ¿no? Por ahí. Muchas gracias. Vamos a pasar a Pamela. Antes tengo una triste noticia que dar. No vamos a poder responder todas las preguntas. Tenemos un límite de tiempo. Las reflexiones en todo caso han sido muy ricas y de hecho contestan varias de las preguntas que están
por venir. Así que pasamos a Pamela, que sería la última palabra, y después damos un cierre a la actividad. Y nos disculpamos también por los contratiempos. Gracias, Karina. Bueno, en relación a las preguntas que nos hicieron, nosotros vemos que la negociación colectiva ramal es una herramienta política que dota de poder a la clase trabajadora, a los y las trabajadoras. Es inclusivo porque las organizaciones sindicales con mayor poder transfieren este poder a las organizaciones sindicales más pequeñas con menos poder, incluso transfieren este poder a través de los beneficios o del margen de acción hacia los trabajadores que no están sindicalizados. Entonces, en ese aspecto es inclusiva. También esta negociación colectiva ramal da la oportunidad de que no hayan temas vetados, que eso es genial porque en nuestro país gran cantidad de temas los tenemos vetados, entonces no podemos negociar, estamos muy restringidos los temas a negociar. Revitaliza el mundo sindical, el mundo del trabajo, porque mueve todo el ambiente, mueve a las organizaciones, mueve a los dirigentes, a los trabajadores. Empezamos todos a ver cómo nos vamos a reorganizar, cómo nos vamos a afiliar a nuevas organizaciones superiores. Por eso hay una revitalización y también se hace que sea la organización sindical que llame la atención a las nuevas generaciones de trabajadores, que tenga un aspecto más llamativo y que pueda también los nuevos trabajadores afiliarse a las organizaciones para participar de este nuevo ciclo, de esta nueva etapa de negociación colectiva ramal. También en el tema de género da la posibilidad de disminuir las brechas de género, las brechas salariales que en nuestro país son grandes, 27% aproximadamente, entonces también nos da esa oportunidad de disminuir estas brechas. En realidad cuesta un poquito hablar de algo abstracto que todavía no se ha hecho, entonces es lo que nosotros tratamos de explicar con una investigación de experiencias internacionales de Brasil, de Uruguay, también tomando en cuenta la experiencia de trabajadores y dirigentes sindicales en nuestra propuesta de negociación colectiva, para crear en conjunto una negociación colectiva para Chile, pero esto puede llevar mucho tiempo. Entonces tenemos que considerar que la negociación colectiva ramal es una herramienta política en sí y que nos va a ayudar tal vez a solucionar temas que tenemos pendientes ya hace bastantes años. Eso por mi parte. Muchas gracias, Pamela. Bueno, para ir cerrando, volver sobre ese punto, sobre la importancia que podría tener esta herramienta en términos de nivelación social, de igualación incluso en temas como la desigualdad salarial de género, de cómo más allá de lo salarial también permite ser un puente entre trabajadores, en el fondo evitar o disminuir la competencia entre trabajadoras y trabajadores para poder constituir una fuerza que contrarreste el poder empresarial. Y bueno, de ahí en adelante, teniendo una base orgánica que pueda ser una articulación mayor de la clase trabajadora, seguramente estaríamos en un contexto muy distinto para una política que vaya en favor de las trabajadoras y los trabajadores de este país. O sea, podríamos poder básicamente pegar con más fuerza.
Entonces es muy relevante, es parte de una larga reflexión esto, que no es solo nuestra, por supuesto. Esto se planteó desde el día 1 del plan laboral, que lo viene luchando el movimiento sindical, hacia una demanda, un reclamo histórico presente desde los años 90. Y ahora tenemos nuevamente una ocasión en la que nos estamos acercando, nos estamos nuevamente encontrando para poder apuntalar esta gran política laboral sindical y, como decía el seminario, el título del seminario, popular. Sin más, bueno, les agradezco mucho la participación, vamos a ir cerrando. Les dejo a mi compañero Benjamín. Y eso. Gracias por la atención. Muchas gracias, Cari. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a los compañeros del auditorio que nos han aguantado estos últimos minutos. Ya vamos a concluir esta actividad. Nuevamente agradecer su presencia, todo este tiempo que se quedaron. A muchas y muchos de ustedes los conocemos, hemos trabajado juntos en alguna instancia. Nos alegra siempre volver a encontrarnos. Sabemos que como dirigentes para ustedes no es fácil no intervenir en esta instancia, así que les agradecemos la paciencia. Sabemos que todos quieren decir muchas cosas, así que también tómenlo como una invitación para seguir trabajando, hacer otras actividades, seguir debatiendo, ¿no? Sí. Y bueno, para cerrar, queríamos pedirles un engañito, ¿cómo se dice? Un regalito de ir a sacarnos una foto todos ahí todos juntos a la entrada de la facultad, ¿no? Al auditorio. Así que ahí, bueno, les agradecemos nuevamente, les pedimos que podamos salir en orden. Si tienen banderitas o cosas, les agradecemos. Y disculpen, solo para cerrar lo último antes que se vayan todos. Compas, también eso, ¿no? Recordar también ahí a nuestra compañera Valentina, también pedirle un aplauso, que para nosotros ella siempre está presente en esta actividad.